como el que inicialmente había propuesto el gobernador Duarte, incluso llegando al extremo de plantear una acción directa por parte del gobierno del estado de Chihuahua de emitir un engomado con un número de identificación y abrir un proceso de regularización encubierta bajo esta modalidad del engomado. Hay que señalar que ninguna de estas circunstancias, ninguna de estas acciones tuvo lugar. O sea, el gobernador de Chihuahua no tomó una acción directa para resolver, y entre comillas el verbo resolver, el problema de la circulación de vehículos sin identificar, como sí ocurrió en el estado de Durango, donde lamentablemente el gobernador Calderas emitió esta acción de tener un engomado para identificar a los vehículos. Por el contrario, ante la posición firme del gobierno federal y del sector automotriz en contra de cualquiera de estas acciones, el gobierno de Chihuahua dio cauce a una serie de compromisos que me permito referirles. Ustedes recuerdan que existe el convenio de coordinación fiscal entre la federación y cada una de las entidades federativas y el propio Distrito Federal, y que dentro de este marco de coordinación fiscal existe el conocido como anexo 8, mediante el cual los gobiernos locales asumen responsabilidades en el combate a el contrabando. De forma, ya puedo decir que histórica, el gobierno del estado de Chihuahua se había negado a suscribir este compromiso, el referido anexo 8, por más de 4 o 5 gobiernos que habían transcurrido y mantenido firme esta negativa. Y uno de los factores que explicaban esta negativa a adoptar compromisos para combatir el contrabando justamente tiene que ver con el tema de la proliferación, la venta, la circulación de los vehículos chuecos. Pues en un cambio total y radical, el gobernador Duarte suscribió con la federación el anexo 8, con lo cual asume compromisos ya formales para combatir el contrabando, incluyendo los vehículos. Además, puso en marcha modificaciones a la ley local en materia de contaminación ambiental, haciendo ya obligatorio en todo el estado, para todos los vehículos, la verificación de emisiones contaminantes. Aquí recordándoles que casi a 20 años de que existe la norma 041 de Semarnat para la evaluación, la verificación de las emisiones contaminantes en vehículos en circulación, apenas en 8 entidades existe algún programa de verificación y no en todos es un programa obligatorio y general a toda la entidad. Con esto quiero dimensionar la importancia que tiene el que en el estado de Chihuahua se haya dado este cambio. Están ya en marcha la instalación, ya están instalados y se siguen instalando los verificentros, y ya se están pasando con un programa, un calendario de obligación los vehículos justamente para revisión. Otro punto importante y que ha sido una demanda general de nuestras asociaciones es lo correspondiente a la revisión física y documental de todos los vehículos registrados en los estados, y aprovechando para colocar el chip, la identificación del registro público vehicular, y que en muy pocos estados ha tenido lugar. De los estados
relevantes en cuanto al volumen de vehículos registrados. Tan solo en Veracruz se ha ya cumplido con este esquema de verificación, y por eso es relevante que el gobierno de Chihuahua ya firmó con el gobierno federal este compromiso, y a partir del mes de enero se inicia la verificación documental y la colocación de la constancia de identificación del registro público vehicular a todo el parque vehicular registrado en el estado. Con estas condiciones previas a lo que fue la publicación del acuerdo, se está dando cauce a un esquema bajo el cual el objetivo es poner en orden el parque vehicular que circula en el estado de Chihuahua. De ahí la aceptación del gobierno federal de abrir estas facilidades para que los vehículos usados que cumplan con los requisitos de antigüedad marcados en el decreto vigente, 8 años de antigüedad para las importaciones definitivas y 5 años de antigüedad para las importaciones bajo el régimen de franja fronteriza, puedan hacer el trámite de importación sin necesidad de que el vehículo salga del estado y tenga que volver a entrar, abriendo oficinas de ventanillas de atención en coordinación con el gobierno del estado y sin que represente una merma para los ingresos de la federación. El SAT en este caso no estaría haciendo ningún sacrificio fiscal, no estaría dando ninguna disminución en los aranceles y en las condiciones de importación que están vigentes dentro de lo que es el decreto de importación de vehículos usados, pero sí, por el contrario, el gobierno del estado de Chihuahua está haciendo una aportación con recursos propios para garantizar el debido cumplimiento del esquema durante un periodo de 6 meses. A similitud de lo que se hizo en 2010 y 2011 en Ciudad Juárez, con las facilidades exclusivas para esa ciudad. No es el ideal, no es el esquema que nosotros preferimos. Nosotros seguimos como Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, y en esto vamos de la mano con la MIA, con la INA, AMPAC y ANCA. No favorecemos nada que tenga que ver con salirnos de los lineamientos y del estado de respecto a el marco jurídico vigente. Sin embargo, evaluando en su justa dimensión y muy de la mano con lo que les acabo de exponer, consideramos que se está dando cauce a la atención de un problema real en un marco que permite un esquema mucho más amplio que tiene que ver con el ordenamiento del parque vehicular en circulación en una de las entidades, si no es que la entidad con mayor desorden histórico en lo concerniente al parque vehicular. Estas medidas que les acabo de referir, si ustedes lo correlacionan, pues son justamente las que nosotros hemos venido exigiendo que se apliquen de manera generalizada en todo el territorio nacional, y no es un asunto menor que en el transcurso de un año en un solo estado se haya estado cumpliendo estas condiciones. Con ello estamos nosotros confiados en que el compromiso hecho público tanto por el gobierno federal como por el gobierno de Chihuahua de dar un seguimiento puntual a lo que está planteado en el acuerdo, y posteriormente a que termine la facilidad del acuerdo, no permitir la circulación de vehículos sin placas, es algo muy importante. En este tenor no es desdeñable que las propias autoridades municipales
en esa semana pasada el presidente municipal de Chihuahua se sumó al compromiso de que en coordinación con el gobierno federal y el gobierno del estado harán todo para evitar la circulación de vehículos sin placas. Justamente ese es otro de nuestros reclamos, que haya un compromiso de los tres órdenes de gobierno y que dejemos de una vez por todas las prácticas elusivas de responsabilidades, el tradicional lavarse las manos. No, a mí no me toca porque es un problema de aduanas, y aduanas dicen, no, pues no es mi responsabilidad porque es un asunto de tránsito local, etcétera, etcétera. Entonces creo que vamos por el camino correcto. Nosotros estaremos dando un seguimiento puntual a que se cumplan los términos del acuerdo y que se cumplan los compromisos hechos públicos por el gobierno de Chihuahua, avalados por el gobierno federal, y no representa ningún cambio cualitativo en cuanto a lo que es la agenda del sector automotor en el tema relativo a el ordenamiento del parque vehicular y el control en la importación de vehículos usados. Por el contrario, se inscribe en este marco de condiciones amplias para lograr estos objetivos. El riesgo de que se generalicen esquemas de facilitación en el corto plazo no lo vemos, y si así fuera, tal cual como está sucediendo en el estado de Chihuahua con todos estos antecedentes, pues estarían siendo bienvenidas en cuanto a que primero se están suscribiendo y poniendo en práctica todo lo que acabamos de relatar: repube, emisiones, verificación de emisiones, etcétera, etcétera, y además tiene, insisto, un costo para el Estado, de tal suerte que en el corto plazo no hay ninguna otra entidad que esté en esa ruta. Nosotros hubiéramos preferido que, por ejemplo, en el estado de Durango se hubiera logrado un acuerdo de esta naturaleza, o que una vez puesto en marcha y se demuestre que resulta válido y exitoso el esquema de Chihuahua, pueda ser adoptado por el gobierno de Durango y se alejen de lo que consideramos a todas luces ilegal, que corresponde al engomado emitido por el gobierno de Durango. No sé si gustas complementar, Eduardo. No, ya. No sé si me pueden. Yo por mi parte, no, nada más agradecerte, Guillermo. Creo que era muy oportuno que te ampliaras en un punto en el que había seguramente dudas. Creo que el punto más importante que has puesto sobre la mesa, y que la mía lo suscribe totalmente, es que no estamos de acuerdo en esquemas de regularización, sí estamos de acuerdo en esquemas de facilitación, esquemas que faciliten y que permitan, pues, meter a la ley a todos estos vehículos que, como tú bien dijiste, tendrán que pagar los impuestos correspondientes de conformidad con el propio decreto. Adelante, Pamela. Gracias, buenos días. Miguel Ángel Silva, de Automotores. Siguiendo en ese tema y sobre el volumen de los vehículos importados que se llevan a la fecha, ¿se ha establecido, para efectos de ver el impacto impositivo y económico para el país, cuánto representaría en salida de divisas esta importación de vehículos? ¿Se puede establecer un parámetro? Mira, con las cifras que estamos registrando este año, estimamos que cerremos 2012 con una importación de 400,000 unidades. Es muy complicado el poder determinar cuánto representa de salida de divisas, y la única fuente, pues, es la parte correspondiente a los registros del Banco de México por fracción arancelaria. No lo tengo ubicado los últimos datos, pero estamos estimando
que en promedio el valor declarado ronda los $1,200, $1,500 por unidad promedio. Hay que recordar que es distinto el valor real de lo que se está pagando por la compra de estos vehículos y lo que corresponde al valor en aduanas sobre el que se establece el pago de los aranceles, de los impuestos. Entonces, más o menos esa sería la relación. Pero habría, para efectos prácticos, un diferencial estimado entre lo que tú mismo señalas. ¿Cuánto me costó comprar el vehículo y cuánto estoy declarando en la aduana? Es importante la variación. Justamente este valor de $1,500 promedio pues es muy bajo para un vehículo, pero es ahí donde está justamente el problema que explica el flujo de importación de vehículos usados, porque recuerden que lo que se está comprando son vehículos en los remates masivos de autos tipo salvage, que se pagan justamente a estos precios, y cuando se comercializan ya en México, pues el promedio oscila alrededor de 40,000 pesos. Entonces este diferencial, y la Secretaría de Hacienda, para evitar la subvaluación y la evasión fiscal, tiene establecido el método de precios estimados, que es diferente a lo que es el valor declarado por el importador. Entonces, por eso es que hay una variante, ¿no? Sí, buenos días. Rollo Gotla, de México Automotriz. Preguntante, doctor Solís, ha habido algunas críticas de algunos ambientalistas, de algunos institutos, sobre el asunto de la norma de eficiencia energética, la famosa NOM 163, en el sentido de que no hay claridad de propósitos entre la autoridad y las armadoras con relación al ahorro de consumo de combustible. Ellos mencionan la cantidad de 70,000 millones de litros y también un beneficio ecológico de 170 millones de toneladas que se ahorran de dióxido de carbono. Yo ya leí la postura que ustedes pusieron en su posicionamiento que dieron a conocer a la prensa, en el sentido de que quieren ustedes la norma que sea equiparable a la norma americana, pero sí quisiera que te manifestaras, que se pronunciaran ustedes sobre este particular, ya que a ojos vistos es muy importante la reducción de la que se habla, y si esto es real, y si son razones de tipo político o de tipo tecnológico por los que no se puede accesar a la norma 163 como reclaman estos ambientalistas. Gracias, Rogelio. La AMIA ha puesto muy clara su posición respecto a estar a favor de una norma de emisiones de CO2 y de eficiencia de combustibles. Sí estamos a favor de ella. Nosotros fuimos los que propusimos a la autoridad tener una norma que se basara en la norma americana conocida como CAFE, por sus siglas en inglés. Esta norma americana es la norma que hoy también está vigente en Canadá. Digamos, la norma canadiense también basó su elaboración y su construcción en la norma americana de CAFE. A nosotros nos hace todo el sentido del mundo que la norma en México se base en la norma americana. Fue una propuesta de la mía, estamos de acuerdo que se haga así. Sin embargo, la autoridad no puso sobre la mesa un proyecto pues que efectivamente se basara en la norma americana, o por lo menos no de manera completa. El proyecto de norma 163 de emisiones de CO2 y eficiencia de combustibles, o rendimiento de combustibles,
Es un proyecto que se basa en los valores de exigencia de la norma americana y efectivamente bajo la metodología de CAFE, que alguna vez hemos platicado aquí, se trae los valores de exigencia a la norma, pero los mecanismos que permiten el cumplimiento de la misma en Estados Unidos y que Canadá, por cierto, también acogió, esos mecanismos de cumplimiento de los cuales ya en ocasiones anteriores hemos hablado respecto a las posibilidades de generar créditos por sobrecumplimiento de la norma, no están presentes en la norma mexicana como hoy están presentes en CAFE y en la norma de Canadá. Se hizo una adaptación de estos mecanismos de cumplimiento, ahora sí que a la mexicana, y no, pues, si estamos homologando con esta norma, pues es tan fácil como traerte esos mecanismos de cumplimiento. Estos mecanismos no son, por cierto, perennes, son mecanismos transitorios que permiten a las marcas pues alcanzar los niveles de exigencia de la norma en aquellos países. Nosotros lo que hemos solicitado es que mediante el diálogo podamos convencerlos de que estos mecanismos de cumplimiento son el resultado de estudios muy bien elaborados, estudios muy serios, mediante el cual pues las marcas pueden llegar a alcanzar los niveles de exigencia de la norma. En México no se trajeron estos mecanismos a la norma, al proyecto, y por lo tanto resulta en una norma en México más exigente que la norma americana. Entonces, yo creo que nunca se pensó tener una norma que fuera pues más exigente por no traer estos mecanismos transitorios, estos mecanismos de cumplimiento que sí están presentes pues en aquella regulación. En cuanto a los resultados de la norma, bueno, sí diferimos, nuestra posición pues es pública, está en COFEMER, hemos hecho el análisis de la manifestación de impacto regulatorio y diferente al número que maneja la Secretaría de Medio Ambiente de las ciento y tantos millones de toneladas, creo que 140 y tantos millones de toneladas, nosotros pensamos que un análisis muy serio de cuál es el efecto de esta norma en la mitigación de gases de efecto invernadero es de 8.5 millones de toneladas netas. Netas porque tú tienes que medir el efecto de la norma comparado con la situación en la que no haya una normatividad. Ahora, que no haya una normatividad no significa que la industria no tiene una inercia que está siendo empujada por los miles de millones de dólares que se invierten año con año, y como prueba, pues en el 2008 teníamos 11.08 kilómetros por litro en la flota mexicana vehicular, y en el 2011 tenemos 13 kilómetros por litro, y no hay norma. Es decir, hay una inercia resultado de estas importantes inversiones que las marcas hacen para ir mejorando la flota vehicular, por supuesto con un absoluto compromiso con la eficiencia energética, la mitigación de gases de efecto invernadero, siempre en favor del consumidor mexicano. Pero lo cierto es que pues estas 8.5 millones de toneladas que la norma mitigaría, por cierto, en un periodo de 33 años, equivale a lo que los autos importados del 2006 para acá, los autos usados importados, veíamos ahorita que eran alrededor de 6.5 millones de vehículos que se han importado. Esos vehículos en 6 meses circulando, emiten la misma cantidad de CO2 que la norma va a mitigar, la norma de autos nuevos, en 33 años. Bueno, pues ya ustedes hagan la cuenta cuando esos vehículos no circulen 6 meses, sino 1 año, o 2, o toda la vida, porque como no tenemos normatividad en el parque vehicular, y lo hemos hablado aquí,
Pues los autos circulan en nuestro parque vehicular hasta que el dueño quiere, porque a diferencia del Valle de México, donde sí hay una norma, en el resto del país no la hay. Y tenemos un 65 a 70% del parque vehicular no regulado, y la basura se queda en el país. Claramente los resultados de aplicar solo la norma de autos nuevos no nos va a alcanzar para llegar a objetivos sustantivos de mitigación. Nosotros lo que hemos dicho es que se requiere una solución integral. Si verdaderamente tenemos objetivos sustantivos de mitigación, tenemos que entrarle al tema de los autos usados importados, al tema de los autos en circulación en nuestro país, mediante normatividad que permita limpiar el parque vehicular. Normas de emisiones aplicables a todo el parque vehicular en el territorio nacional y normas de condiciones físico-mecánicas y de seguridad aplicable a autos en circulación que hoy no tenemos. Y que, como ustedes saben, luego de que en COFEMER a la SCT le dieron para atrás en abril del 2010, pues no se ha vuelto a presentar esa norma, no hemos podido avanzar en la elaboración de una norma de condiciones físico-mecánicas y de seguridad en autos en circulación, que hoy sí está presente en Costa Rica, en Chile, en Brasil, en Argentina, y México no la tiene. Entonces, estas normas aplicables a todo el territorio nacional permitirían limpiar el parque vehicular, y limpiar el parque vehicular de la basura verdaderamente te lleva a objetivos sustantivos de mitigación. Me parece que tiene que haber una solución integral y no solamente la aplicación de una norma en autos nuevos, con la cual, por cierto, estamos de acuerdo, pero en una norma que asegure que sea viable, que sea exitosa. La que hoy tenemos no lo es. 3 preguntas más. Buenos días, Noel Torres de la agencia Reuters. Nada más quisiera preguntarle, bueno, ¿qué es lo que sucede estacionalmente en octubre que de manera particular impulsa las cifras de esta manera, pues como dice aquí, a marcar récords históricos cotidianamente, pues, reiteradamente? Pues perdón que te corrija, pero traemos récords históricos casi mensuales. Me parece que con excepción de por ahí un mes en el que en ese mes no traíamos récord histórico, aunque sí en el acumulado, no puedo decirte que sea este un mes particular respecto a otros que hemos tenido marcando récords históricos. Lo preguntaba porque quiere dice que octubre es el mes que registra el mayor volumen en la historia de esta industria. Y sí, estaba viendo la tablita y octubre suele romper las marcas. No, bueno, a ver, una cosa es la estacionalidad del mes y otra cosa es que en este mes en particular traigamos algo en particular. No traemos nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Atzael Torres del Excelsior. Preguntarle específicamente cuál es la diferencia entre que el decreto se modifique y se le aplique a Toyota a que el decreto vigente como está tal cual se le aplique a Toyota. ¿Cuál sería la diferencia para la armadora? Y si ustedes están, insisto, están analizando o van a presentar alguna querella o van a hacer algún juicio al respecto. Bueno, la segunda ya la había hecho Lidia y había respondido que ese es un tema que todavía se está analizando, no tengo una respuesta para ello. Respecto a la primera, a ver, primero habría que entender el decreto, porque si no, pues de nada sirve dar los elementos. El decreto vigente, en términos prácticos, te dice que para poder tener registro de fabricante tienes que haber alcanzado 50.000 unidades. No me hagas caso, creo que es en el periodo octubre-septiembre de cada año. A lo mejor me equivoco los meses exactos, pero no es enero-diciembre, que es una pregunta que me habían hecho. Me dijeron, oye, es que ya vimos enero-diciembre y le faltan no sé qué, cuántas unidades, es que no es enero-diciembre. Es, si mal no recuerdo, noviembre-octubre. Bueno, ahí lo dice el decreto. Ahora, 50.000 unidades de fabricación tienes que alcanzar en ese periodo. Si no las alcanzas,
pierdes el registro de fabricante. ¿Dónde están las medias tasas a ese respecto? O cumpliste o no cumpliste. No hay, es que viene incumpliendo. Yo la pregunta que hago es que si viene incumpliendo, pues venlo sancionando. Bueno, a ver,